Dolor en el oído, mocos en el oído, estos son algunos de los síntomas que puede tener tu hijo y nos hace sospechar de que estamos ante una otitis media serosa. El 80% de los niños presentan en su infancia al menos una otitis. El problema no es una otitis, el problema sería cuando esto no para de repetirse, porque ya sabemos que esto puede llevar a problemas de audición, problemas en el equilibrio e incluso problemas en su calidad de vida. Así que con este vídeo queremos darte unos consejos para manejar esa otitis, para que no empeore hacia una infección, para que no llegue a supurar y sobre todo para que no se vuelva a repetir. Hay muchos tipos de otitis, pero la otitis media serosa se caracteriza porque hay un acúmulo de moco dentro del oído medio. Esto suele ocurrir cuando previamente hay mocos, a través por ejemplo de un catarro, que están en la nariz o la vía aérea superior, y como hay un contacto de la nariz hacia el oído por la trompa tubárica, el moco sube, se acumula en el oído medio y eso es lo que conocemos como otitis media serosa. Cuando el niño tiene el moco en el oído va a presentar dolor, sobre todo al tumbarse, porque cuando nos tumbamos el moco tiende a irse para atrás, es decir, hacia el oído medio. Si el moco sigue ahí, vamos a posiblemente presentar una infección. El dolor va a ser constante, muy desagradable, el niño está irritable, con llanto, se va a tirar de la oreja, si es grande nos va a decir que le duele el oído y por supuesto va a tener una fiebre, pero una fiebre muy alta que va a hacer que los papás acudamos a pedir ayuda porque se necesita posiblemente un antibiótico, entre otros medicamentos. Si el oído medio se sigue acumulando de moco, va a llegar un momento que esta membrana timpánica se rompa y va a salir hacia afuera. ¿Qué síntoma vamos a ver? Que se ve un líquido que sale por el oído. Si huele mal, hay infección. Si no huele mal, es moco y sería una otitis media serosa, pero con demasiado moco. Para poder ayudaros, lo primero que quiero es que comprendas cuáles son los factores que realmente llevan a tu bebé y a tu niño para tener una otitis. Primer factor, anatomía del oído medio. Segundo factor, alimentación y respiración. Tercero, desarrollo motor. Cuarto, manejo de los mocos. Y quinto y último, sistema inmunológico. Comenzamos con el primero, anatomía del oído medio. Las otitis son muy frecuentes en los bebés porque su oído medio tiene unas características anatómicas y fisiológicas que van a ir cambiando desde bebé hacia adulto y perdiendo esa posibilidad de que el moco ascienda hacia el oído medio. El bebé tiene una trompa tubárica que relaciona la nariz o la faringe que se llena de moco hasta el oído medio muy cortita y muy horizontal. A medida que la cabeza crece, esto se va haciendo más largo y se va inclinando. Así el moco tiene dificultad para subir al oído medio. Segundo, alimentación y respiración. La forma de comer y de respirar de tu hijo también influye en la otitis. En la alimentación, si recuerda cierta dificultad de lactancia o ahora si está comiendo sólido, se atraganta, come muy lento, engulle, la forma de comer influye en el funcionamiento de la trompa tubárica, porque los músculos que llegan aquí tienen una influencia en el tragar y en el comer. Mejor se come, mejor se equilibra las presiones y mejor se desarrolla el oído medio. La forma de respirar también influye en las otitis. Si un niño respira por la boca, incluso ronca por la noche, eso puede conducir a que entren gérmenes por la boca que llegan hacia el oído. Eso puede aumentar la inflamación de la mucosa, entre ellos las glándulas inmunitarias como son las vegetaciones. Ya sabemos la relación directa entre vegetaciones y otitis y por supuesto hay una hipersecreción de moco, más posibilidad de que suba. Y ya que hablamos de boca y de nariz, no podemos olvidar la relación que hay entre el uso del chupete a partir de los 6 meses y las otitis. Un chupete mucho tiempo en la boca mantiene las mismas secreciones y hace que podamos tener como una inflamación y una infección del oído. Entre otras cosas también, usar mucho tiempo el chupete no favorece el desarrollo normal de la boca, con lo cual tampoco se desarrolla de forma normal el oído. Tercero, desarrollo motor. También sabemos que un buen desarrollo motor está asociado a la disminución de riesgo de otitis. Un niño que sea porteado, que esté jugando en el suelo, sobre todo en posiciones boca abajo, esos músculos del cuello tiran de ciertas partes óseas, por ejemplo, detrás de la oreja, podemos tocar nuestra apófisis mastoide.
Esta apófisis mastoide más grande, más células que generan un gas, y eso se genera una presión positiva, que si aquí tenemos una presión positiva, disminuye la posibilidad de que el moco suba hacia el oído. Es decir, mejor desarrollo motor, menos posibilidad de tener una otitis. Cuarto, manejo de los mocos. Todos los niños en la primera infancia suelen tener un largo periodo de mocos. Para evitar una otitis es importante saber manejar estos mocos. Lo primero es hacer una buena limpieza nasal, que por cierto, en nuestro canal tenemos un vídeo explicando paso a paso cómo hacer esta limpieza nasal. Importante para evitar una otitis, que el niño se coloque en una posición vertical, porque si cuando hacemos la limpieza ese suero entra y el niño lo tenemos tumbado, es lógico que el moco tenga la posibilidad de irse para el oído, así que lo vamos a mantener en vertical. Segundo, cuando se introduce el suero no se hace rápido, sino este suero también puede subir, se hace de forma lenta y continua. Otra recomendación para el manejo de los mocos: si tu hijo está en un proceso de mocos, cuando vayas a tumbarlo boca arriba, que no sea totalmente horizontal. Ponle con una posición semi inclinada de 30 grados para que ese moco se vaya hacia la garganta y se lo trague, pero no se vaya hacia el oído. Y otra recomendación para los niños grandes será hacer un ejercicio varias veces al día. Saca la lengua, muérdela y traga. Te lo muestro. Esto permite, a través de los músculos que tragan, tirar de la trompa tubárica, facilitar que el moco baje y a la misma vez equilibrar esas presiones. Y quinto y en último lugar, el sistema inmunológico. Potenciar el sistema inmunológico y la salud respiratoria de tu hijo. Por ejemplo, controlar la calidad del aire de tu casa, la temperatura y la humedad. Salir constantemente a la naturaleza. Tomar el sol. Comer de forma adecuada, una nutrición óptima y adecuada a la edad de tu hijo. Evitar contaminantes, es decir, exposición al tabaco, ambientadores, colonias que utilizamos de forma continua y también una buena higiene oral. De todas formas, si quieres ampliar tu información sobre estas recomendaciones, también tenemos un vídeo en el canal con nuestra compañera Beatriz. Y si has llegado hasta aquí, quiero pedirte que nos dejes un icono orejita en los comentarios. También quería recordarte que tenemos el canal con diferentes vídeos con diferentes temas. Por ejemplo, para la salud respiratoria tenemos vídeos como cómo se hace una limpieza nasal, cómo se utiliza un nebulizador y también tenemos otros vídeos como el desarrollo motor. Nos vemos muy pronto.